Vale, estamos grabando. Bueno, pues acabamos de empezar a grabar esta clase de marzo previa a Semana Santa y estamos teniendo algunas dudas, trepidantes dudas sobre el número de miembros óptimo para un grupo de trabajo. Entonces hemos resuelto Hernández y Mimenda que entre 4 como los evangelistas y 12 como los apóstoles está bien. Quizá más sea inmanejable, quizá menos, pues en fin, se quede un poco pobretón como experiencia, que por supuesto una y mil veces podéis hacer el trabajo solos si ya lo habéis empezado, si sois muy raritos, si os da fatal coordinaros o simplemente pensáis que lo haréis mejor. Simplemente os digo, y lo vuelvo a repetir, lo siento a los que estáis conectados, que para mí es una cosa que yo me siento en la obligación de ofreceros, porque creo firmemente que parte, no todo, pero parte del equipamiento de un investigador es la capacidad de trabajar en equipo. Yo creo que la universidad debería fomentar eso, creo que no lo hace demasiado y creo que esta asignatura, entre otras cosas de variado provecho, pues puede servir para que os iniciéis en estos placeres del tal, ¿vale? Es raro que no conozcáis a la gente con la que vais a trabajar. Bueno, sí, pero os diré que esto es más común y cada vez más, ¿no?, en el mundo académico, que es decir, que al fin y al cabo vais a contactar con otros investigadores, investigadoras de otras universidades a los que no necesariamente vais a conocer y que a lo mejor compartís intereses teóricos con ellos. Y yo he hecho libros con gente con la que no conocía de nada y que les he conocido haciendo el libro. Es una gran forma de conocerse. Está la comida, los viajes, el sexo y los trabajos en equipo. Son grandes formas de conocer gente, ¿verdad? Así, claro, efectivamente, estamos acostumbrados a ello, ¿vale? Vivir en el culo del mundo como Parra, por otro lado, pues no significa que lo tengas que hacer solo, porque para eso tenemos estos maravillosos aparatos que nos conectan a Pekín y Talavera, ¿no? Quizás sea al revés, una razón para hacerlo en equipo, Parra, pero vamos, eso ya os dejo a vuestro albedrío. Decimos en chino, esa es la otra. Bueno, si os parece, ¿tenéis alguna duda más acuciantemente resoluble esta noche, ya que estamos aquí, o nos metemos con Kant y los 3 momentos del goce estético, las 3 cosas del goce estético? ¿Una duda por ahí, entre las filas prietas? Hola, hola. Aprovecho para anunciar que en este segundo cuatrimestre, ya lo habéis visto en el foro todos y todas, ¿no?, está con nosotros Amanda Núñez, que es una investigadora de la UNED que amablemente pues se ha resuelto a echarme una mano en mi atribulada vida. El malvado plan que tenemos Amanda y yo es que Amanda pase a formar parte del equipo docente del área de estética y que nos podamos organizar como se hace en la universidad contemporánea, de tal manera que no tengamos todo el curso dedicado a docencia, es decir, a atender los foros, a contestar vuestros correos, a revisar vuestros trabajos, sino que podamos hacer durante una parte del año eso y durante otra parte del año dedicarnos a investigar, a escribir, a preparar materiales, a revisar textos, en fin, una serie de cosas que también son trabajo de un profe universitario, pero que nuestra universidad no siempre lo entiende así, no sea española. Entonces nos hemos organizado para repartirnos la carga docente en los 2 cuatrimestres, de tal manera que Amanda os atenderá en el segundo cuatrimestre y yo os he atendido en el primero. Como este es el primer año de Amanda, el segundo cuatrimestre de Amanda, pues estoy yo también un poco por ahí zumbando, atendiendo mi foro, el consultorio de Jordi, dando estas clases, que estoy igual de enganchado que tiene mucha otra gente y vaya, pues estar aquí. Pero Dios mediante, el año que viene, el segundo cuatrimestre, pues me quiero largar a investigar por ahí, no sé si me iré a Estados Unidos o a Francia, no lo sé, lo estoy viendo todavía, pero vamos, mi idea es irme fuera y dedicarme a escribir y a investigar, al menos pues eso, un par de meses. Pero vamos, mientras tanto, pues valga este aviso para presentar, que no sé si lo he hecho a Amanda, a los que ya estoy trabajando con ella, valga este aviso para felicitarla por su trabajo en lo poquito que lleva, y valga para que vayáis haciéndoos a consultarle a ella también y a tratarla pues como lo que es, como una investigadora con mucha experiencia y que os puede ser de gran ayuda, ¿vale? Y ya como no decís nada ni salen más dudas, pues nos metemos con Kant, ¿os parece? ¿Alguien que diga que sí? ¿Nadie que diga que no? Ok, pues le entramos a Kant. A ver, antes de los exámenes dedicamos un par de clases o 3, ¿os acordáis?, a la estética de Kant, a la crítica al juicio.
y íbamos así como muy despacito, ¿no? Como por pequeños afirmaciones, pequeñas hipótesis de Kant, y íbamos como masticándolas para irlas viendo. No es tan importante ver toda la crítica al juicio, ¿verdad? Como irnos haciendo un poco al tipo de pensamiento que se maneja ahí, y sobre todo a las repercusiones pues bastante potentes que vemos todos que ha tenido luego, ¿no? El puño ese de Kant, ¿no? Salta de Marx, que seguramente lo veremos en algún otro momento. Pero vamos, un poco por no rematar, pero sí por darle un poco de cierre al tema de las clases que hemos dado sobre Kant, que quedan ahí grabadas y podéis revisarlas cuando queráis. Quería destacar 3 aspectos, a mi modo de ver, muy mal comprendidos en Kant normalmente, y que para él son importantes a la hora de entender lo que es el goce estético, de lo que es el agrado, entender lo que es el juicio estético, es decir, lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué digo que son malentendidas? En parte porque Kant, espero que no me oiga desde la tumba, las explicó algo mal. Es decir, lo explicó genial, pero lo explicó algo mal porque los términos que manejaba no estaban del todo maduros. Es como si alguien intenta hacer una ensalada con una lechuga que todavía no acaba de brotar, pues le queda pequeña, le faltan sabores, le faltan texturas y no se ve, ¿no? O el tomate está demasiado verde, en fin. Algo de eso había, algo de falta de preparación de los tiempos y de la cultura material y filosófica se deja de ver, y es casi entrañable, ¿no?, en la crítica al juicio eso, pero se deja de ver y de hecho nos cuesta. Ahí los tenéis apuntados, aunque han sido con letra muy pequeña. Las 3 cosas que enseña Kant sobre el goce estético, sobre el juicio, es que es subjetivo, es que es irreducible a concepto y que es desinteresado. Estas 3 cosas, insisto, se han entendido muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decimos que el juicio estético es subjetivo, parece que estamos a punto de decir efectivamente que cada cual le gusta una cosa, que sobre gustos no hay nada escrito, que para gustos colores, en fin, todos los tópicos que oiríais manejar en cualquier barbería al uso si sacarais el tema, ¿no? Y bien, justo el bueno de Kant no quiere decir nada de esto. Para él el juicio estético es subjetivo, lo hemos dicho en alguna otra clase, porque se ejerce desde el sujeto, porque si no hay sujeto sintiente, si no hay personilla, ¿verdad?, que tenga una sensibilidad y que la ponga en juego, no hay juicio estético, no hay agrado, no hay goce, ¿verdad? Eso es evidente. Entonces, para él es subjetivo, pero en ese sentido, para empezar. Y lo dice fatal, porque él sí que habla de una especie de subjetividad, habla de subjetividad trascendental al hablar del conocimiento, cuando estipula que el sujeto trascendental es aquel límite, por así decir, son las condiciones mismas del conocimiento, ¿no? Es lo que es el sujeto trascendental. Aquí en la estética se queda un poco más indiferenciado. Habla de una subjetividad general que yo creo que tampoco está bien amarrada, y ahora por eso digo que le faltaban elementos de juicio. Ahora lo iremos viendo, ¿vale? Uno por uno en las siguientes pantallas de la pizarra. Lo primero sería esta indefinición respecto a la subjetividad del goce. La segunda sería la irreducibilidad a concepto, es decir, que no podemos someter el juicio estético a una ley. Pero en cambio, igual que pasaba con el primer punto, es subjetivo pero no lo es, pues pasa con el segundo. Es irreducible a concepto, pero sí que podemos establecer normas, sí que podemos establecer de alguna manera juicios estéticos que aspiran a cierta validez. Incluso dice Kant, a validez universal. Entonces le pillamos aquí a Kant en otra contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el juicio estético sea irreductible a concepto y que no obstante aspire a tener validez universal? Tenemos un pequeño problema. ¿Cómo puede ser subjetivo y también aspirar a ser subjetivamente general? Tenemos 2 problemas. Y 3 problemas. Kant dice que el juicio estético es desinteresado, es decir, que sucede en ausencia de interés. Vamos a ver, ¿cómo que sucede en ausencia de interés? Además, fijaros que Kant escribe esto en 1790, justo en los albores del romanticismo. Bueno, es cuando más pasión hay por el arte, es cuando más se implica uno en el juicio estético. O sea, culturalmente es un gran momento en que el peso que tiene lo estético cada vez es más potente, y en que de hecho es motivo de organización de la conducta, es motivo de apasionamiento, es motivo de la forma en que se organiza en la vida cada vez más muchos artistas y mucha otra gente sensible. Estamos en el momento en que Goethe escribe el Werther con su suicidio prácticamente por sensibilidad estética, ¿no? Ahora ahí tenemos un momento terrible. El mismo Kant está hablando de lo sublime como algo sobrecogedor. ¿Cómo puede ser desinteresado si estamos hablando de esta especie de gran pasión, de gran motor de la historia, de gran crisol antropológico, ¿no?
Como veis, la cosa va estando jodida. Tenemos 3 caracterizaciones del goce estético y las 3 son relativamente contradictorias: el carácter subjetivo, el carácter de irreducibilidad a concepto y el carácter desinteresado. ¿Me seguís, verdad? No decís nada, estáis muy callados. Siempre que hablo de Kant nos quedamos todos muy callados. Pero vamos a por el primer punto, ¿vale? Hemos dicho que era subjetivamente general. ¿De en qué medida podemos intentar aclarar esta especie de malentendido para que no me volváis a decir en los trabajos ¿sabes? Que el juicio estético es subjetivo? Bien, es normal que te pierdas la mitad. En mis clases siempre al principio intento ponerlas complicadas para luego pues ver la luz, compañera. Dolores, ya sé que eres Dolores, ¿sabes? Así que no te preocupes, Dolores, al principio tiene que ir mal. Hemos denunciado 3 características del juicio estético y no voy a engañaros diciendo que son muy sencillas o que las podéis aprender de memoria o que me las podéis decir en el examen, porque no va de eso esta asignatura. Al revés, esto va de ver las cosas como son, complejas, vivas y a mi modo de ver apasionantes, pues porque nos hacen pensar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el juicio estético sea subjetivo? Ahí va, me he quedado congelado. Que sea subjetivo y que no lo sea. ¿Cómo puede ser que sea reducible a concepto y que no lo sea? ¿Y cómo puede ser que sea interesado? Adorno decía salvajemente interesado y a la vez sea desinteresado. Pues vamos a verlo, Dolores, por partes. La primera, el hecho de que sea subjetivamente general, lo que vamos a querer decir es una hipótesis que os planteo, siguiendo a Harman, siguiendo a Lukács, siguiendo a alguno de mis santos patrones. Lo que vamos a querer sostener con esto es que cada vez que se pone en juego un modo de relación, cada vez que un sujeto pone en juego un determinado modo de relación, un determinado juego de valores estéticos, ¿vale? De alguna manera el juicio estético, el goce, es inevitable. Es decir, recapitulemos, es subjetivo porque sucede en cada sujeto, pero una vez te has puesto, es como decir caerte por un tobogán es subjetivo. Claro, en la medida en que subes al tobogán, pones el culo en la rampa y te caes, pues deja de ser subjetivo. Ya no depende de que te quieras caer o no te quieras caer, te tiras y te has tirado. Pues bien, el goce estético, espero que con esto me entiendan, Dolores, es una cosa parecida a lanzarse por un tobogán. Subjetivamente nos colocamos en disposición de lanzarnos por el tobogán, pero una vez soltamos las manos y dejamos caer el culo por la rampa, nos caemos con todo el equipo y nos caemos Dolores, yo, Irisarri, Parra y quien sea. Todos los que nos metemos en ese concreto tobogán nos caemos. ¿Qué es un tobogán? Un modo de relación, un conjunto de valores estéticos, una poética, si queréis. Es decir, una vez nos hacemos cómplices, por así decir, de Beethoven, por ejemplo, escuchando sus cuartetos de cuerda, o nos hacemos cómplices de José Lero de Morón, escuchando uno de sus tangos gitanos. Es decir, en cuanto entendemos cuál es su juego, en cuanto subimos la escalera del tobogán y ponemos el culo en la rampa, en cuanto hacemos todo eso, el goce estético, dice Kant, es necesario. Es necesario y es aproximadamente el mismo en todos. Disfrutamos las mismas cosas, pues con variantes, ¿no? Habrá quien disfrutará más la caída del tobogán a llegar al final, habrá quien disfrutará el viaje, pero en cualquier caso estamos en el mismo maldito tobogán al que nos hemos subido. Subjetivamente podemos no haber subido, pero que una vez nos subimos y nos tiramos, ahí estamos. ¿Me entendéis ahora mejor el primer punto? ¿Vale la imagen del tobogán? Me la acabo de inventar, no estaba preparada, pero yo creo que puede explicar de alguna manera la historia, ¿verdad? ¿Por qué sucede Dolores está fatal hoy? ¿Por qué sucede que algunos disfrutamos con unas cosas y otros no disfrutamos de otras cosas? Es como intentar explicarle a alguien que no ha subido al tobogán el gusto que te da tirarte por la rampa. Pues claro, quien está abajo dice, pues joder, yo no entiendo nada, como Dolores, yo no lo pillo, no pillo cómo es tan divertido esto, o el columpio, o lo que queráis, ¿sabes? Pues claro, porque para entenderlo tienes que tirarte, compañero, tienes que subir, saber dónde está el tobogán, no confundirlo con el sub y baja, subir las escaleritas y tirarte, y entonces pillas de qué va la historia, ¿vale? Ese es el conjunto. Por eso para alguna gente dice, joder, pues yo he estado en el parque y eso que dices tú de esa sensación de subir, ver desde arriba y luego pues no la he pillado, claro, porque no te has subido. Hay un momento. Subir a un tobogán puede ser subjetivo, Ruiz, claro, en la medida en que te colocas en disposición de subir al tobogán. O sea, para escuchar, vuelvo al ejemplo, para escuchar los cuartetos de cuerda de Beethoven, pues tienes que saber mínimamente
pues entender algo de armonía musical, ¿verdad? Entender un poco de historia de la música, saber qué le pasaba por la cabeza a Beethoven. Cuantas más historias vas reuniendo, más peldaños subes de ese tobogán, pues más disfrutas como un enano, ¿vale? Todos los que, muy bien, Lobreiro, muy bien, todos los que se acoplan participan de él, efectivamente. Me has pisado la palabra que le iba a decir un poco más adelante, pero vamos, bien esta que venga ahora. Nos acoplamos con un dispositivo que es un modo de relación, nos acoplamos con un dispositivo que es una poética, y al acoplarnos disfrutamos. Que nos acoplemos o no depende de cada cual, pues depende de la biografía de cada cual, depende de la atención, el tiempo que le dediquemos, la predisposición que tengamos. Mucha gente en mi tierra, soy de Castellón, piensan que el flamenco es música de gitanos y de andaluces y de gente de malvivir, y entonces ni siquiera se predisponen a escucharla, ¿no? Hace falta querer subirse al tobogán, hace falta querer escucharla para poder disfrutarla. Lo que Kant dice es que una vez nos predisponemos, una vez nos lanzamos a esa experiencia estética concreta, el goce que experimentamos es el mismo, más o menos todos, siendo subjetivo es el mismo. Por eso decimos una subjetividad general o una generalidad subjetiva, como queráis, ¿vale? Entenderlo no significa que nos guste, claro que no. Tú puedes entender de qué va el tobogán y de pues vaya chorrada, yo aquí no le pillo el punto, y seguramente muchos de nosotros, yo mismo, si me ponéis a tirarme según de qué toboganes, pues me tiro por hacer el paripé, pero no soy capaz de pasarme toda la tarde, ¿verdad? Efectivamente. ¿Entra la individualidad de cada uno? Sí y no. Quiero decir, y vamos, de eso vamos a hablar ahora, perdona Parra, ¿vale? Porque si fuera una cuestión absolutamente individual, que eso es lo que más nos cuesta entender a nosotros, en nuestra cabecilla de modernos, postmodernos, contemporáneos, si fuera una cosa absolutamente individual no habría comunidad de goce, y eso no sucede. Es decir, cuando vemos una peli de Tarantino, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es más fácil de pillar que el de Beethoven, hay gente que no entiende Tarantino, que no le pilla el punto, pero los que le pillamos el punto, joder, nos gusta, y nos gusta por cosas muy parecidas. Si nos pusiéramos en común, veríamos que efectivamente sabemos de qué estamos hablando. Nos gustan los hermanos Cohen, o nos gusta Tarantino, o nos gusta Almodóvar, qué sé yo, y somos capaces de mencionar o de aludir o de especificar según qué guiños que hacen que nos reconozcamos como lo que somos, como una comunidad de personillas que somos afectadas o afectados por lo mismo, por el mismo tipo de goce estético, por el mismo tobogán, ¿vale? Nos gusta Tarantino con nuestras conversaciones sobre él, bueno, porque nos reconocemos, nos hacemos cómplices, nos hacemos guiños, nos hacemos amiguillos en el proceso, ¿verdad? Vale, disculpad, voy a seguir porque si no puedo perder el hilo hasta yo. Alucinante. Hemos visto esto de la subjetividad general, ¿vale? Que tiene que ver con esta especie... Parro está teniendo acá, por Dios, qué grande, me alegro. Pues esto no tiene fin, porque ahora viene lo siguiente, que es más grande aún. Kant dice, cuando habla del juicio de gusto, dice que el juicio de gusto es una cita, dice, no postula la concordancia de todos en el mismo juicio, no la postula, es decir, no dice que tenga que suceder y ahí está, dice, solo la pretende. Y te deja mirando a Cuenca, no la postula, pero la pretende. No me toque los pies. ¿Vale? O sea, ¿a dónde vamos con esto? Pues precisamente que la pretende quiere decir que de alguna manera la sugiere, la pone en juego. Volviendo a Tarantino, ¿no? Es decir, ¿qué tal un Tarantino? ¿Qué tal esta historia? ¿Habéis visto la última de los hermanos Coen? ¿Sabes? ¿Habéis pillado esta serie de elementos de cierta reconocibilidad, ciertos patrones? Hemos dado alguna clase sobre el lenguaje de patrones y tendremos que volver. Ciertas pautas que nos hacen estremecernos, o nos hacen reírnos, o nos hacen entrar en juego, ¿verdad? Entonces, el juicio de gusto, en esto de ser irreducible a concepto, no postula, es decir, no plantea la concordancia de todos en el mismo juicio como algo absolutamente inevitable o fatal, ¿no? Sino que la pretende, nos invita al juego. En ese sentido, Kant es muy ilustrado, es muy de salones galantes, ¿verdad? Como los que estudia mi colega Gloria. Es decir, de alguna manera nos invitan a un determinado juego. ¿Tenis, anyone? ¿Tarantino, anyone? ¿Jugamos? Y si jugamos, si entramos al juego, si yo os digo, jugamos a ping-pong, y alguien quiere jugar a ping-pong conmigo, doy por hecho que sabrá más o menos las reglas del ping-pong, que me hará trampas, ponemos el mus si queréis, que me hará trampas, que puede incluso haber discusiones sobre alguna norma concreta, o el ajedrez, ¿no? Si el enroque es así o es asá, o si pieza tocada, pieza movida, yo qué sé, ¿sabes? Puede haber
sus desacuerdos pequeños, pero en el fondo estamos jugando a lo mismo. Si no, no tiene gracia, o tendría una gracia muy diferente. Esto es lo que dice Kant con la irreducibilidad a concepto. El juicio estético no lo podemos reducir a concepto en el sentido en que no podemos postular unas leyes que haya que cumplir a rajatabla, pero sí que es como un juego, algo que a lo que se nos invita y a lo que entramos o no entramos. Y cuando entramos, pues sabemos en qué estamos. Aunque no sea reducible a concepto, estamos jugando un determinado juego. En la medida en que se pone un juego de determinado modo de relación, con que nos acoplamos o no. ¿Ves? Aquí está Loureiro, el tema del acoplamiento. En la medida en que se pone en juego un determinado modo de relación, nos acoplamos con él o no, y entonces estamos jugando. No es propiamente un concepto en el sentido fisicalista. Recordad que un poco el referente para Kant ahí de lo que era un concepto era nada menos que Newton y sus leyes de la gravitación universal, ¿no? Eso eran conceptos, ¿vale? Evidentemente en la estética no es esto. La estética es un juego en el que siempre nos faltan pistas, en el que siempre podemos inventar nuevas normas, y esa es la gracia, que es un juego generativo, es un juego en el cual vamos creando las reglas al tiempo que lo vamos jugando. Pero no creamos las reglas que nos salen del caletre alegremente, sino que las creamos como parte misma de un juego en el cual la gracia no está en que cada cual haga lo que le venga al punto o diga lo que le dé la gana. Efectivamente, si nos reconocemos, si jugamos ese juego, que es la poética de Tarantino o la de Beethoven o la de José Lero de Morón, es porque hay elementos de juego que compartimos, volvemos a lo de la subjetividad, y aunque no podamos acotar estrechamente en términos de concepto, sí que sabemos más o menos por dónde anda, por qué lado se mueve, ¿verdad? Y efectivamente, Irisarri, cuanto más conocimiento tenemos de una determinada poética, más podemos disfrutar. Bueno, tampoco es imprescindible, ¿no? De hecho, con esto nos meteremos en el siguiente punto. No es que sea imprescindible que conozcas completamente la vida de Beethoven, la vida de Milagros, o que seas un experto en armonía musical para estremecerte con los cuartetos, ¿vale? De alguna manera están ahí. No vamos a confundir. Kant, desde luego, jamás confunde, eso es muy kantiano. Kant jamás confunde el goce estético con ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Para Kant el goce estético no nos aporta un conocimiento reducible a concepto, un conocimiento objetivo en absoluto sobre nada. Lo que hace es que nos pone en una determinada órbita, ¿vale? Entonces, tener más conocimiento en este sentido es de alguna manera tener más pistas para jugar el juego. Hemos visto jugar más veces este juego y sabemos jugar. Ahora, yo llego al colegio, soy el niño nuevo en el cole y digo, vamos a jugar a policías y ladrones. No he jugado nunca, pero más o menos veo por dónde van los tiros y me lo paso teta. Aunque no sea un experto en juegos, aunque no haya estudiado teoría de juegos y aunque no haya jugado nunca. Pues ahí está, ¿vale? Que te acoples más y goces más, pues sí, efectivamente. Luego también hay mucha gente, y eso lo veréis en el mundo del arte muy a menudo, que precisamente por saber demasiado han quedado casi esterilizados para el goce estético. En el goce estético, como buen juego, pues también hace falta una parte de irreverencia, de irreflexividad, de saber, pero no saber absolutamente todo, porque esa gente que va o que vamos a los museos y que sabemos absolutamente todo sobre todas las piezas que vamos a ver, pues efectivamente nos cuesta más jugar, ¿verdad? Mira qué bien, Raposo, así te he puesto un ejemplo interesante. Vale, pues esto sería lo de la irreducibilidad a concepto, ¿vale? Que antes hemos jugado con la contradicción entre la subjetividad y la no subjetividad, con la figura del tobogán, y ahora estamos jugando con la noción de la reducibilidad a concepto o no reducibilidad a concepto, un poco también de nuevo con la idea de un juego como el ajedrez o como el Cacos y Ladrones o como escuchar a Beethoven, en el cual de alguna manera sabemos en qué ámbito estamos, sabemos que estamos mirando hacia una determinada, hacia la misma zona, hacia la misma área de juego, ¿verdad? Sabemos que estamos jugando a lo mismo, más o menos, da esa sensación, pues nos lo pasamos bien juntos y podemos comentar las jugadas, pero no tenemos absolutamente una especie de lista exhaustiva de cuáles son las reglas del juego y cuáles son cada uno de los movimientos de qué van a pasar en ese juego. Y esa es la gracia que tiene todo esto, ¿no? Por eso el tercer punto del goce estético es el tema del desinterés. Y ahí de nuevo nos conviene afinar. ¿En qué sentido? Pues bien,
A Kant lo que le preocupa fundamentalmente, de nuevo recordar que estamos en la Ilustración, es el hecho de que se tome el objeto estético como medio para otra cosa. Es decir, que la gente disfrute de un cuadro pues porque revela lo poderosos o los ricachones que son, ¿no? O que vayan a escuchar un ballet o a ver una pieza de una ópera y tal, y se fijen en lo buenas que están las bailarinas o los bailarines y con quién van a quedar después. Efectivamente ahí pues el goce estético de alguna manera queda aparcado. A Kant le interesa, como buen ilustrado y como buen explorador de la autonomía, indagar qué es eso del goce estético, qué es eso de la sensibilidad y en qué momento sucede. Evidentemente, cuando estamos flipando con los muslos de la bailarina, pues no es propiamente un goce estético estrictamente puro. Ahí entran elementos relativamente espurios, ¿verdad? Aunque sean interesantes en otro campo, si que duda cabe, pero no es propiamente esto. Al bueno de Kant, que es muy protestante y muy pureta, le interesa indagar cuál es, de alguna forma, la especificidad de ese goce estético, la autonomía de ese goce estético, ¿verdad? De eso hemos visto cosas en la República, de los fines. Y para ello, dice, tiene que ser desinteresado, es decir, no tiene que estar pensando en la utilidad, la rentabilidad o incluso la anécdota, ¿no? Muchas veces nos quedamos con las hojas del rábano, ¿no? de la obra de arte, de la experiencia estética, y no estamos puestos en juego. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con todo eso, precisamente lo que nos perdemos, y eso es de nuevo lo que Kant no acaba de poder enunciar con claridad, lo que nos perdemos es precisamente el juego, el modo de relación. Hay que apartar de alguna manera los intereses habituales de nuestras vidillas, el ganarnos los cuartos para comer o el sostener nuestra posición social o el conseguir buena rima y buen fornicio, lo que sea. Hay que dejar esto un poco al margen para precisamente entender qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando ahí, porque si no nuestra vida es muy triste y muy pobre. Siempre jugaríamos a los mismos juegos, a sota, caballo y rey, ¿no? Y lo que es grande en la sensibilidad estética, en el arte, es que nos introduce a otros posibles juegos. Y cuando hablamos de juegos hablamos de posibilidades antropológicas de cumplimiento nuestro, es decir, nosotros como personillas, como cuerpos, como mentes, somos capaces de muchas más cosas de las que hacemos, maldita sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida que tenemos todos a chuchar de profesor de la UNED o de vendedor de supermercado. Podemos hacer más cosas. Esa es la gran cuestión con la sensibilidad estética, especialmente en la ilustración. Como sabéis, somos capaces de hacer y de sentir más cosas de las que habitualmente hacemos y sentimos, pero para ello, dice Kant, tenemos que olvidarnos de esos intereses que habitualmente organizan nuestra vida cotidiana y ser capaces de entrarle al trapo a otro tipo de juegos. A ver, Menéndez se va para el arte bruto. Espérate, esta objeción puede ser interesante. ¿Vale? ¿Me entendéis? Perdona, Menéndez, ¿me entendéis bien por dónde voy con el desinterés, verdad? Bien. A ver, vamos a atender a Menéndez después, que se me está quedando arriba en el chat. Entonces dice Menéndez, ¿dónde queda la estética del arte bruto? Ahí va. ¿O es que solo la aprovechan los que buscan esa estética, es decir, los críticos? ¿A qué se le aplicaría el goce estético entonces? No te entiendo muy bien, Menéndez, perdona mi torpeza. ¿A qué te refieres con la estética del arte bruto? ¿Al arte hecho por locos y por aficionados y por gente con poca... gente ajena en principio al mundo del arte? ¿Te refieres a eso? Porque el arte bruto históricamente ha sido eso. Vale. A ver, entonces, ¿dónde queda la estética del arte bruto? No, vamos a ver, la estética del arte bruto, como cualquier otra estética, es simplemente un juego más. Es decir, como cualquier otra poética, yo he puesto los ejemplos de Tarantino, de Beethoven y tal, podría haberte puesto el ejemplo de Jean de Buffet o de Tristan Tzara o del aduanero Rousseau o de cualquier otro friki o no friki que esté haciendo cosas. Cada artista que hace cosas o cada situación en la que se compromete nuestra sensibilidad, en la que nos emocionamos o nos afecta o nos acoplamos con algo, es una invitación al juego. Y hay muchos juegos, vive Dios, hay muchos, no infinitos juegos, pero hay muchos. Entonces cada vez que una de estas cosas sucede, cada vez que una de estas experiencias estéticas nos asalta, nos está invitando a un determinado juego al que podemos entrar o no. Podemos simplemente tener un mal día o estar agobiados o estresados o decir, mira, es que ahora me viene fatal. No pasa nada, no significa eso que seamos insensibles, ¿verdad? Pero sí que podemos entrarle. El punto de Kant, ya que estamos hoy con Kant, sería que si
nos hallamos en disposición de entrarle a ese juego, lo cual altamente, pues obviamente depende de nuestra situación particular en cada momento y tal, ¿verdad? Pero que si estamos en disposición de entrarle a ese juego, con toda seguridad, con toda certeza, vamos a tener el mismo orden de experiencia estética que nuestros vecinillos y vecinillas que entran a ir a jugar al mismo juego, ¿vale? Porque estamos en una disposición parecida, y esa es la primera condición, la de la generalidad subjetiva, ¿vale? Si le entramos. Espera, que estoy hablando muy rápido, incluso para mí. El goce estético va a ser objetivo como resultado final filosófico, pero subjetivo estéticamente, ya que pueden influir en él indirectamente. Vale, vamos a ver. Lo que quiero, Baldo, tenías que ser tú. Lo que quiero introduciros de fondo con toda esta cuestión del aterrizar de alguna manera las afirmaciones de Kant sobre el goce estético, definitivamente lo que quiero introduciros, y de alguna manera constituye el objetivo de esta clase tan peculiar, ¿vale?, es que, para empezar, los términos subjetivo y objetivo que maneja Kant son insuficientes. Ahí está parte del truco. Os decía al principio que estas tres características del goce estético en Kant se enuncian como paradojas, como cuestiones que quedan un poco contradictorias, incluso como antinomias en algunos casos, y el bueno de Kant no puede solventarlas, en gran medida porque está todavía preso de una epistemología que él mismo contribuye a cargarse, que es, y de una ontología, de una teoría sobre lo que hay en el mundo, ¿no?, que diferencia entre sujetos y objetos de un modo muy claro. Y la diferenciación entre sujetos y objetos, queridos compañeros y compañeras, es una de las cosas que nos tenemos que cargar, me temo, porque nos hace pesados, nos hace lerdos, nos hace que las cosas como que vayan arrastrándose. Si os fijáis, las nociones que hemos introducido al tratar estas tres características del goce estético son nociones relacionales, es decir, estamos hablando de poéticas, de juegos, de modos de relación, ¿verdad? Entonces volvemos a ese aspecto que tiene la República de los fines al final, cuando hablamos del carácter relacional. Vamos a insistir en este carácter relacional porque va a ser lo que nos va a permitir aprender qué hay de específico en lo estético y por qué es imposible o muy complicado o un maldito barullo entenderlo en términos de subjetivo-objetivo. No, es ambas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque pone en relación aspectos evidentemente subjetivos con aspectos objetivos. Yo creo que tiene razón cuando lo planteaba Baldo, en el sentido en que es objetivo como resultado final filosófico, vale, van a llamarle así, pero subjetivo estéticamente porque también lo ponemos en juego desde la subjetividad, pero es una subjetividad generalizable en la medida en que compartimos esos juegos, vale. A ver, esperad a ver dónde se interesa tiene que ver con eso y confunde mucho ese concepto. Greenberg, efectivamente, Greenberg tiene un poco de lío, perdón, pero me está llamando mi familia. No. Greenberg hace bastante lío porque Greenberg, si lo recordáis, en la República de los Fines ya está manejándose en otra escala, pero me temo que no va a ser hoy el día para hablar de Greenberg, no hemos pasado de la hora y Greenberg se las trae raposo, pero me alegra que lo hayas mencionado y seguramente le dediquemos una clase al concepto de desinterés en Greenberg. Somos enteramente cuando ejercemos el goce estético, Loureiro, efectivamente, ahí le has dado, de nuevo, estás fino hoy, Loureiro. Efectivamente, cuando nos acoplamos enteramente en uno de estos juegos, esa es la hipótesis de Kant, esa es la hipótesis de Schiller y de Marcuse y de Lukács al final, es ahí cuando somos hombres, personillas, enteramente, cuando estamos enteramente siendo lo que podemos dar de nosotros mismos, no cuando estamos dispersos a mil cosas, atendiendo al teléfono, atendiendo a los críos, atendiendo a no sé qué, trabajando. Entonces somos, recordáis, hombres o mujeres enteras o enteros, porque tenemos un montón de dimensiones, pero somos enteramente, como muy bien dices, cuando estamos hasta las orejas metidos en una de estas historias, en uno de estos juegos de los que habla Kant, ¿vale? Y ahí somos ahí somos más que sujetos, efectivamente, somos casi especie, somos un cachito de especie, no la especie, ¿sabes? Pero sí somos un aspecto, una vertiente, una determinada cara de ese juego caleidoscópico que llamamos especie humana y cuya libertad, inteligencia y dignidad exploramos a base de, entre otras cosas, experiencias estéticas, y para eso estamos en estas clases, ¿vale?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque es una clase compleja y veo que tenéis ganas de sacar hilos, que temo que sea incapaz de atar todos al mismo tiempo. Vamos a dejarlo ahí y ya me contáis si es una clase muy liosa o si más o menos estos tres conceptos de Kant os han quedado claros como lo que son, es decir, no como afirmaciones indiscutibles, sino como puntos problemáticos, y os ha quedado clara que hay una cierta posibilidad de escapar de los términos de la contradicción introduciendo precisamente términos relacionales, no siguiendo el juego, siguiendo el bucle de hablar de sujetos o objetos, hablar de conceptos o no conceptos, o hablar de interés desinterés, sino cambiar de alguna manera el plano, introducir nociones relacionales que nos permiten precisamente entender que lo que está viendo es justo eso, un juego, un modo de relación, ¿vale? La semana que viene, Dios mediante, hablaremos de la mirada para el valor, porque yo creo que es una cosa que nos va a permitir entender esto bastante mejor, ¿vale? Pues lo dejamos ahí, compañeros y compañeros, voy a hacer la cena a los críos, ¿vale? Venga, cuidaros.